Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra en esta ocasión, y en este día nos corresponde estudiar la plaga del granizo, y nos vamos a basar en el libro de Éxodo, en su capítulo número 9, de los versículos 13 al 35. La plaga del granizo pertenece a aquellas que fueron anunciadas antes de que ocurrieran. Su revelación fue una advertencia de misericordia, porque los egipcios que creyeran a nuestro Dios e hicieran resguardar sus criados y sus ganados no sufrirían ninguna pérdida. Esto nos muestra cómo es que antes de aplicar un juicio o un castigo, Dios otorga a las personas la oportunidad de corregir su conducta y también les dice claramente lo que tienen que realizar. Un ejemplo muy importante de lo anterior lo encontramos cuando las personas que escuchan el Evangelio se arrepienten de sus pecados, reciben a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, y con ello quedan libres de toda condenación, tal como nuestro Dios lo ha señalado. Vamos a iniciar en el versículo número 13, y este versículo nos dice que Dios le indica a Moisés que se levante de mañana y que acuda delante de Faraón a demandarle nuevamente la libertad de los hebreos. Y en esta ocasión, la exigencia hecha por Moisés a nombre de Dios va acompañada de varias advertencias. La primera de ellas es que en adelante las plagas irían dirigidas a los corazones de los egipcios, de manera que estarían acompañadas de una manifestación especial de poder que iba en incremento, para que no les quedara duda sobre quién las enviaba, cuál era su propósito, y también para que estuvieran seguros de que Dios libertaría a los hebreos de la esclavitud, tal como se lo había propuesto. Si estas plagas no tocaban su corazón, nada podría evitarles el castigo, porque Dios ya les había dado la oportunidad de cambiar de actitud. Dios también le advirtió a Faraón que las plagas se dirigían a él como soberano de Egipto, como podemos leer en el versículo número 16, para que se diera cuenta de que no hay otro Dios, sino el de los hebreos, que este es el único Dios verdadero. Este mismo mensaje es el que Dios quiere hacer llegar a toda la humanidad, en todos los lugares y las épocas, para que sepan que Él es el único Dios que existe, dándose a conocer primeramente como un Dios de amor y de misericordia. El versículo 15 menciona que Dios advirtió a los egipcios que las plagas tenían como finalidad herirlos o castigarlos, tanto a ellos como al faraón. Esto quiere decir que Dios también es justo, y que si no se arrepentían, aplicaría su juicio a la nación que esclavizó duramente a los hijos de Israel por alrededor de 3 generaciones. Además, los egipcios estaban siendo avisados que Dios juzgaba su idolatría, dado que eran un pueblo dedicado fervorosamente a dar culto a dioses falsos. La parte final del versículo número 15 es mucho más específica, ya que menciona que el faraón sería quitado de la tierra. Este gobernante era considerado la manifestación en la tierra del dios egipcio más poderoso, una especie de dios viviente, lo cual llenaba de orgullo y soberbia a cada soberano que ocupaba dicho cargo, pero también al pueblo egipcio, que era la nación más importante de aquella época, y de igual forma se consideraba inquebrantable. Así, Dios le estaba advirtiendo al faraón que sería quitado de ese lugar al que se le había elevado y en el cual se complacía, puesto que, como podemos leer en el versículo 17, entre otras razones menciona que el faraón no dejaba ir a los hijos de Israel solamente por orgullo y soberbia. Era necesario que Dios doblegara el orgullo del faraón, y no habría otra manera que declarar en él su potencia, es decir, hacerle sentir
y mostrarle todo su poder y juicio, a fin de que el nombre de Dios fuese dado a conocer en toda la tierra, como podemos leer en los versículos 14 y 16. Este propósito se cumplió en aquellos días y aún permanece vigente, ya que esta parte de la historia de los hijos de Israel es ampliamente conocida. Además de que Dios todavía usa las demostraciones de su poder como una forma en la que Él se revela a la humanidad. Como parte de las indicaciones para evitar el juicio o castigo, que en esta ocasión consistiría en una tormenta de granizo, como nunca la había habido en Egipto, se le dijo a Faraón que todo aquel que no quisiera ver dañados sus ganados y las cosas que tuviese en el campo, las recogiera, porque cualquier hombre o animal que estuviera en el campo y no fue resguardado en su casa, acabaría muerto a causa del granizo, como podemos leer en el versículo número 19. Este granizo sería tan fuerte que no tendría comparación con ninguna otra tormenta que hubiera azotado a la tierra de Egipto con anterioridad, como dice el versículo número 18. La Biblia menciona que en esta ocasión el granizo estuvo acompañado de fuego, y esto nunca había sido visto en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. El versículo 20 narra algo a resaltar, y es que Dios ya estaba obrando en el corazón de algunos egipcios, por lo que uno de los objetivos de las plagas que se estaba realizando, y al darse a conocer ante ellos como el único Dios verdadero, cuyo poder no se puede igualar, mucho menos por los ídolos de manufactura humana, hubo quienes, aun siendo siervos de Faraón, temieron la palabra de Dios e hicieron resguardar sus criados y sus ganados en casa. Es muy probable que estas personas que vieron las maravillas de Dios y comenzaron a creer en Él fueran parte de la gente que, sin ser de los hebreos, se unieron a los hijos de Israel cuando estos últimos salieron libres de Egipto, como podremos ver en los próximos estudios. Estos versículos nos enseñan que la gracia y misericordia de Dios se extiende no solamente a los descendientes de Abraham, sino también a todas aquellas personas que, siendo de otros pueblos, participan de la fe de Abraham, es decir, que creen en el único Dios verdadero, quien a través de Jesucristo ofrece salvación y vida eterna, que es una verdadera liberación de la esclavitud ocasionada por el pecado. El versículo 21 nos indica que hubo quienes no atendieron las advertencias de Dios y dejaron sus criados y ganados en el campo, los cuales fueron destruidos porque se cumplió lo que Dios había dicho. El granizo vino una vez que Moisés extendió su mano y su vara hacia el cielo, como Dios se lo mandó, y al caer la gran tormenta, ésta dañó toda la tierra de Egipto, excepto en la tierra de Gosén, que es donde vivían los hijos de Israel, como podemos leer en el versículo número 26. Como en el caso de otras plagas, vemos que Dios hizo una diferencia entre sus hijos y entre los que no lo eran, guardando a los primeros del juicio y condenación que alcanzó a los demás. Asimismo, Dios protegió a sus hijos en las situaciones de aflicción que llegaron a sus vidas, tal como ocurre todavía. El fuego y el granizo dañaron a los hombres, a las bestias y a la hierba que estaba en el campo, especialmente el lino y la cebada, que se iban a cosechar muy pronto. Y también esta lluvia de granizo desgajó a los árboles. Lo único que no afectó fue el trigo y el centeno, porque estos eran granos tardíos. Cuando el faraón vio la destrucción que había producido la tormenta, y que ninguno de sus dioses pudo evitar, aun cuando Horus era adorado como el dios del cielo y Osiris el de la agricultura, mandó llamar a Moisés. Esto es algo que en condiciones normales no hubiera hecho. Faraón reconoció que había pecado, que Dios era justo y que los egipcios, incluido él, eran impíos. Pidió a Moisés que orara por él para que cesara la tormenta
y prometió que esta vez sí dejaría ir a los israelitas. Pero su arrepentimiento y reconocimiento no eran sinceros, ya que estaba siendo dominado por el interés personal de detener la destrucción. No se estaba sometiendo a Dios, ya que acudir personalmente ante Dios y manifestar su arrepentimiento era algo que su soberbia no le permitía. Esta conducta también se observa en aquellas personas que pasan por una situación difícil y acuden a Dios o a ciertos creyentes buscando la solución a sus problemas o un beneficio personal, pero no están interesadas en establecer una relación con Dios en la que reconozcan y abandonen sus pecados. Debemos evitar actuar de esta manera. Al acercarnos a Dios debemos hacerlo por quien es Él y todo lo que esto implica, y no para buscar únicamente lo que Él nos puede dar. Moisés sabía que el faraón no era sincero, tal como lo menciona el versículo 30, el cual dice que ni aquel ni sus siervos temían todavía la presencia de Dios. Pero eso no importó. Moisés le dijo a Faraón que apenas él saliera de la ciudad, iba a extender sus manos a Dios para que los truenos cesaran y no hubiera más granizo. De esta manera Dios mostraría todavía más su misericordia y el faraón confirmaría que Dios es el dueño de la tierra, quien la gobierna, incluyendo a los fenómenos naturales que en esta ocasión eran usados en forma de juicio sobre los egipcios. Al salir Moisés de con Faraón de la ciudad, extendió sus manos a Dios, cesaron los truenos y también el granizo. De igual forma dejó de llover, y al verse aliviado, el Faraón perseveró en pecar, es decir, se mantuvo firme en la decisión de no dejar en libertad a los hebreos. Tanto él como sus siervos agravaron su corazón, pero esta situación no era desconocida por Dios, ya que él de antemano sabía que el faraón no iba a abandonar su obstinación, tal como lo había anunciado a Moisés, como podemos leer en el versículo número 35. La enseñanza más importante de esta plaga tiene que ver con la salvación que Dios ofrece al hombre, misma que está precedida por una bondadosa invitación, seguida cuando es necesario de una seria advertencia, en la que Dios menciona a los hombres que es esencial que se arrepientan para evitar el juicio y castigo que se merecen por sus pecados. Dios da las instrucciones precisas para que las personas puedan ser salvas y les muestra su paciencia y misericordia a lo largo de este proceso. Quienes atienden a su palabra reciben esa salvación a través de Jesucristo. Sin embargo, cuando las personas mantienen sus corazones endurecidos, la paciencia y la misericordia de Dios se pueden agotar, porque Él sabe que dichas personas no están dispuestas a cambiar la dirección en la que están caminando. Dios nos deja en libertad de tomar una decisión entre abandonar el pecado, acogernos a su misericordia y evitar la destrucción, o mantener nuestro corazón lleno de orgullo y soberbia, lo que hará venir sobre nosotros el juicio por parte de Dios. Por tanto, la invitación es que con la ayuda de Dios siempre tomemos la decisión correcta. Que Dios nos bendiga.